Verán, existen como tal, los nombres que aparecen en la novela no existen, o sea, son nombres inventados, pero es verdad que hay cosas que sí que existen, lugares que sí existen y que yo los he descrito sin nombre, no, con un nombre inventado. Hay muchos que los he ubicado en la novela, pero que realmente no estaban ahí. Hay descripciones de paisajes, que ese paisaje existe, pero no está ahí, está en otro sitio. Lo que decía antes, que yo al fin y al cabo, creo que al fin y al cabo cuando uno escribe, cuenta cosas que ha vivido, cosas que, claro, es difícil escribir o describir un sentimiento, una emoción, un paisaje, si no lo has vivido previamente. Inventárselo puedes inventártelo, pero quizás por la viveza con la que uno puede describir una pena o un dolor o una alegría, si no la has vivido previamente, difícilmente puedes, creo, al menos yo por ahora, creo que es difícil de escribir. ¿Has hecho tu propio mapa? He hecho mi propio mapa. He creado mis nombres y mis pueblos de Portugal. Y bueno, ya has dicho algunas cosas, pero ¿qué hay de ti en la novela? ¿Es autobiográfica o...? Pues es lo mismo, un poco lo que decía, ¿no? Es muy difícil, al menos, insisto, yo... Claro, contar cosas que yo no sé o que no he vivido es muy difícil, entonces inevitablemente hay parte de mí, claro, y que me conozca, como tú decías, ¿no? Y que aparecen esos pequeños detalles o de canciones o de momentos que se han vivido, que claro, que quien ha estado cerca de mí o que me conoce, pues evidentemente sabe que le suena. Aquí hay algo que, esto es muy tú. Y yo creo que a mí al menos me resulta muy difícil desligarme de lo que yo soy o de lo que yo he vivido a la hora de escribir. Entonces siempre es inevitablemente hay parte, no todo, hay cosas que no, pero gran parte sí que es verdad que hay cosas mías, de mí. No soy Julián, pero casi. A mí me lo parecía muchas veces. Y la historia te surgió muy clara desde el principio, cuando coges el papel, ese primer papel en blanco en el que empiezas a desarrollar esa idea la tenías muy clara o has tenido que ir sorteando? El principio de la historia sí, el génesis, el principio, el germen de la historia sí que es verdad que lo tenía, esa idea del mensaje en la botella, que lo encuentra, pero es verdad que de dónde viene el mensaje, hacia quién va, porque ha ido habiendo detalles que han ido cambiando a medida que iba escribiendo, que tenía más o menos una idea clara, pero han ido cambiando a medida que iba escribiendo. Tenía un poquito eso. Al principio sabía claro que alguien encontraba ese mensaje en la botella, pero luego fue cambiando. Es verdad que, como te decía antes, lo que a mí personalmente más me cuesta es, o siempre he pensado que era lo más complicado a la hora de escribir una historia, era el terminar la historia, el darle cierre, y era algo que no decidí hasta casi que, bueno, tenía más o menos claro, pero hasta que no he ido avanzando la novela y estaba muy cerca del final, no tenía claro cómo realmente iba a terminar. A mí me pasa también que algunas veces me pongo a escribir una cosa y al final lo que me pongo a escribir coge su propio camino. No sé si... Eso es una cosa que yo siempre, cuando he ido a alguna presentación, escucho a algún escritor hablar y te dice, no, es que los personajes tienen vida propia y terminan... Y yo decía, cabrón, ¿qué vida propia la tenés si estás escribiendo tú? Pero es verdad que cuando estás escribiendo y al final ves cómo sigues escribiendo, que te insisto que parece una tontería, que dice que no tiene sentido que el personaje tenga vida propia, que estás escribiendo tú, que cuando tú quieras parar y quieres... Pero es verdad que te lleva de alguna forma cuando escribes algo, cuando lo ves que has escrito una cosa y eso te lleva a pensar que, bueno, y si en vez de hacer esto, hace lo otro, es verdad, le viene mejor que diga esto, o que se comporte así, o que en vez de ir hacia allí, vaya hacia allá. Es verdad que parece una tontería, que yo nunca entendí cómo es posible que un personaje tenga vida propia si tú estás escribiendo, pero es verdad que sí, que luego al final un poco como que va decidiendo hacia dónde va. ¿Cuánto has tardado en escribir? Pues en principio casi que un año, así, el proceso de escribir desde el día que yo dije empiezo hoy al día que termino y le puse la firma y dije, hay que dar eso. Un año básicamente es lo que tarda. ¿Y ya entonces te sientes escritor? Yo, eso siempre es lo típico, ¿no? Hay una cosa que es no recuerdo cómo se llamaba, el síndrome no recuerdo, la frase del escritor, no sé exactamente
justamente, no recuerdo cómo era, que claro, que tú piensas que realmente tú no eres escritor. Hay el libro, tiene tu nombre y dices, uy, yo no soy escritor. Y no, como decía un niño el otro día, una niña decía, claro, los chavales pues se enteran, publican en redes sociales, y dicen, ¿has sacado un libro? Sí, sí, es un libro. Dice, pero que tú eres escritor. Digo, bueno, dice, pero tú no puedes ser escritor, porque tú eres profesor. Entonces, claro, no sé, escritor es el que escribe, dice la RAE. Bueno, yo creo que todos podemos escribir al fin y al cabo. Otra cosa es que o nos pongamos o lo podamos hacer con mayor o menor brillantez o con más o menos ganas, pero yo creo que al fin y al cabo escribir no es una forma más que poner en el papel lo que uno piensa. Yo creo que evidentemente todos pensamos, todos tenemos ideas, todos tenemos sentimientos, todos tenemos deseos, y al fin y al cabo escribir es eso, recuerdo, viaje, experiencia, que si la pones sobre el papel al fin y al cabo pues se convierten en eso, en una historia. Así que yo creo que escribir al fin y al cabo podemos todos, así que no que diga soy escritor. Pero bueno, he escrito. Con mi pluma, la pluma de firmar, la pluma de firmar. Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado, ¿no?, introducida la novela, el autor, y yo creo que lo que nos queda es que nos leas algún párrafo, ¿no?, que tú creas que puede, que te haya gustado especialmente o que te diga algo especial. Bueno, a mí creo que como decía antes, no quiero contar mucho, no me gusta, porque quiero que todo el mundo pues haga de las notas y que la compre, que hay que comprarla, que es importante. Que un eurito a eurito se hace el camino. Poquito a poquito. Yo creo que el principio bueno, que yo creo que es la mejor forma de poder introducir, que haya ese gusanillo por leer la historia, que yo creo que es mejor forma. Así que os cuento cómo empieza, que además cuando decía antes que, no sé si lo he dicho, que empecé en una escuela de escritura, pues te contaban y te decían, bueno, pues imagínate por los que vivimos ahora, que vamos por la rapidez, con correr, y que cada vez que vemos una película o una serie cada vez más corta y tenemos menos capacidad de atención, te decían, tienes que captar al principio, tienes que conseguir que el principio sea llamativo y que el principio atraiga y que enganche y que la primera frase sea potente. Bueno, pues intenté conseguir eso, entonces os leo al principio un poquito y luego ya vosotros decidís si os engancha o no. Y si no os engancha, lo compráis y ya se os engancha. Era casi de noche cuando Trece, el juguetón border collie de Julián, encontró la botella en la orilla de aquella playa portuguesa completamente vacía. El perro trató de avisar a su dueño con ladridos y saltos acrobáticos sobre la espuma del mar. Sin embargo, Julián parecía absorto en sus pensamientos. Sentado en la arena, su mirada permanecía fija en el horizonte, cada vez menos rojizo y más negro. Al final, la enésima llamada de atención de Trece consiguió su objetivo y su dueño clavó sus ojos en él. El animal detectó que lo había conseguido y redobló sus ladridos emocionados. Ya voy, le gritó Julián levantándose. ¿Qué te pasa?, preguntó con tono jovial, contagiándose de la energía de su mascota. Cuando llegó al lugar en el que el perro brincaba y seguía ladrando, se percató de lo que había encontrado. Era una botella de vidrio alargada y de un tono verdoso oscuro. Estaba cerrada con firmeza con un corcho, si bien era evidente que había sido abierta antes. No había líquido, pero sí muestras claras de que la humedad había permeado al interior. Había gotas de agua en las paredes. Lo sorprendente que Julián descubrió dentro de la botella fue un trozo de papel enrollado. Una leve sonrisa afloró a sus labios, pensando en todas esas historias de piratas y corsarios con mapas del tesoro, incluso aquella canción de The Police, Mensaje en una botella, susurró. Dejándose llevar por lo singular del momento, mientras Trece seguía brincando y ladrando con estrépito, Julián trató de abrir la botella. Con esfuerzo, consiguió sacar el tapón y tras unos suaves golpes sobre la palma de su mano, tuvo entre sus dedos el papel amarillento y algo húmedo. Tras desenrollarlo, pudo leer un intrigante mensaje escrito a mano, con caligrafía sencilla, pero elegante. Hay algo que quiero contarte, nos vemos donde siempre.
cuál sería el mensaje que a ti te gustaría leer? Pues, hombre, como me gustaría. ¿Y cuál sería el mensaje que me gustaría? ¿Te gustaría encontrar dentro de la botella? ¿Cuál sería el mensaje? Pues, teniendo en cuenta eso que decía antes, ¿no? Con lo vertiginoso del día a día, con lo que corremos, con el poco respeto que le tenemos a los demás, con la poca paciencia que tenemos con los demás, a mí me gustaría encontrar un mensaje de, no sé, que me transmitiera eso, o paz, o calma, o alteridad, que es una palabra que siempre utiliza mucho mi hermana, esa alteridad en pensar en los demás, en ponerme en el lugar de los demás y ser capaz de comprender a los demás. Un mensaje de esperanza, de alteridad, ya que vivimos en este vorágine de egoísmo. Yo creo que sea un poquito de alteridad, pensar de decir, me siento como tú, o no sé, una cosa así. Que te salga el día. Sí, algo que te haga sonreír. Es una cosa que muchas veces le comento a los chavales, porque veo con la forma en la que se hablan unos a los otros, con la dureza con la que chavales de 12, 13 años se hablan unos a los otros, y es una pena que no sean capaces de valorar cosas sencillas. Yo le ponía un ejemplo, de hace muy poco tiempo, que iba con la bicicleta y me metí en un paso de peatones con la bicicleta, mal hecho, y una chavala que iba con su coche se paró y me podía haber pitado, que podía haber acordado de mi familia, evidentemente. Y la chavala me sonrió y me hizo así que para que pasara. A mí me alegró el día, porque tenía todo el derecho a quitarme, a estar enfadada, a las 8 de la mañana corriendo, como todo el mundo, me dejó pasar y me sonrió. Pues me parece un motivo maravilloso para tener todo el día lo suficientemente feliz. Yo creo que tenemos que intentar entre todos hacer ese mundo. Yo se lo digo mucho a ellos, que intentemos hacernos el mundo más fácil los unos a los otros. Pues un mensaje así yo creo que sería maravilloso. Muchas gracias. Salva. El vídeo que hemos estado viendo mientras que habéis estado haciendo la presentación, ¿transita por los lugares de la novela o no tiene nada que ver? O sea, no son imágenes que yo haya grabado, son imágenes de uso, lo he hecho yo, es imágenes de uso libre en internet, pero es un poco lo que se llama como, ahora está muy de moda con esto también que decíamos antes de los anglicismos, el book trailer, como un poco un resumen, imágenes que cuando se vea la novela, si se recuerdan estas imágenes, va a decir, eso es lo que el vídeo que es un poco un reflejo de lo que va pasando. No fielmente 100%, pero es un poco eso, esas imágenes de paisajes, playa, un poco eso, perros. Yo te iba a preguntar, porque viendo las imágenes pensaba que la habrías creado tú. No, pero yo he hecho el vídeo y he unido las imágenes, pero las imágenes no las he grabado. Mi pregunta es, ¿me voy a inventar el vocablo, ¿Peliculable la novela? Sí, sería un poco como lo que va pasando aquí es un poco lo que va pasando. No, lo que me refiero, que si puedes hacer una película de tu novela. Bueno, a ver, decía el otro día una... Y es que si viendo imágenes en internet, tienes ganas de adentrarte en el libro. Sí, bueno, decía... Hay una manera de llegar a los lectores. Claro, sí, hombre, Que no vayan tu libro de otra manera. sería estupendo, sería maravilloso que hablamos por ahí, si conocería a alguien que tenga... No sé, pues estamos en un padre que se haya tenido, pero bueno, le podríamos hablar con verdad que sí que sería hombre, la gente que lo ha leído, que además de hecho se me ha olvidado antes de decirlo, agradecer a la gente que ha ido leyendo el libro un poco por capítulos, como decía Paco antes hablando de mi hermana, gente cercana a mí que ha ido leyendo el libro, un poco eso por capítulos, y era un poco como me decía una amiga que quería la serie, que le llamaba que tuviera una serie, entonces sería es verdad que sí que es pelicular, como decía tú, que da lugar a que sea una historia, es muy de película, así que sería estupendo, a ver si me llama Netflix. ¿Tienes algún autor o escritor que sea tu referente o que lo admires tanto que muchas veces sea tu propio espejo? O sea, siempre hay algún escritor o así, o autor que digas, aunque el abanico es muy amplio, pero hay uno siempre de cabecera. A mí me gusta mucho Paul Auster, que es un escritor americano, me gusta mucho Paul Auster. Yo leí en la universidad, tuve que hacer un trabajo y desde entonces pues me quedé un poco enganchado sobre una comparación de un libro de Paul Auster con una otra obra de un escritor americano de ese montón de tiempo, Paul Auster americano también, y me gustó mucho Paul Auster, la trilogía de Nueva York,
varios libros de Polozzi, evidentemente o menos se acerca nada de lo que yo escriba a nivel de Polozzi, pero siempre me gustó mucho cómo escribe Polozzi. Te inspira un poquito, sí, ¿verdad? Sí, es verdad que sí, que me gusta mucho. También, como decía antes, me gustaba la novela negra, las historias del típico detective de sombrero americano con la gabardina, la novela negra americana de Dashiell Hammett, que escribió El Árbol Maltés, o de Raymond Chandler, que inventó el personaje de Marlowe, de Philip Marlowe. Eso siempre también me ha gustado mucho, y ese poquito de intriga no llega evidentemente ni mucho menos a ser una investigación de un delito, de un crimen, pero ese poquito de investigación sí que me gustaba meterlo ahí. De hecho, hay alguna vez que hago una referencia a ese tipo de personajes de Raymond Chandler, por ejemplo. ¿Y en inglés? Muy bien. El inglés. ¿En inglés? En inglés escribí, eso me preguntan los niños, ¿has escrito en español o en inglés? No, en inglés no, en español. A mí me gusta mucho el inglés, pero me siento mucho más cómodo escribiendo en castellano y creo que me resulta mucho más sencillo, mucho más fácil escribir en castellano porque no llegaría al vocabulario, que creo que tengo un vocabulario medianamente amplio en inglés, pero no llegaría a contar realmente todo lo que siempre y a sentirme cómodo 100% para escribir en inglés. Por ahora, ahora mismo. En español. Fuerte aplauso. Bueno, pues, Este momento de aplauso es como cuando te cantan cumpleaños feliz, ¿qué haces? Aplaudes, te ríes. ¿Para qué?